Muy buenos días, mis amados. Felices fiestas de Pesaj a todos ustedes. Gracias por estar con nosotros en este día maravilloso que hizo el Señor. 27 de abril hoy, que estamos celebrando la fiesta de los panes sin levadura, donde encontramos en el quinto día de esta fiesta. Qué hermoso es esto, donde estamos nosotros siendo ministrados por Dios, internalizando la liberación, internalizando la pureza, internalizando la limpieza, internalizando el eximirnos del pecado, de romper con todas las limitaciones que el mundo, el sistema nos ha infringido. En esta fiesta de Pesaj estamos siendo purgados del pecado, sacados todo lo que la levadura en nuestras vidas. Así que sean todos bienvenidos a esta plataforma de CADE. Le habla su hermano Luis Fernando Graciana, hoy transmitiendo desde la República Dominicana, desde la República Dominicana, pero de una provincia en el interior llamada La Vega. Le damos las gracias al Señor por la oportunidad de tenerle a usted con nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema tremendo en esta porción donde examinamos Pesach y donde vamos a hablar acerca de un tema muy importante, es la necesidad de formular preguntas. Ese es el tema que vamos a hablar en el día de hoy. Yo espero que esto sea de gran ayuda, porque debemos incentivar plataformas, círculos de amistad, de Torah, donde preguntas sean la esencia. ¿Pero por qué? Vamos a ver a qué me refiero. Así que permítanme darle la bienvenida y comenzar inmediatamente dándole la bienvenida, esperando ser de bendición. Mire, no es accidental, no es accidental que en la porción Parashá o Perashá Bo, la sección que trata sobre las últimas plagas y el éxodo, mencione 3 veces el tema de los hijos y el deber que tienen los padres de educarlo. Y como creyentes verdaderos, creemos fervientemente que para poder defender un pueblo, la cual somos todos nosotros, una nación que se llama Israel, para poder defender una nación es necesario un ejército. Pero para poder defender una civilización, que es lo que nosotros que estamos tratando de incentivar y de formular y de establecer en nuestra sociedad, se necesita la educación. La educación es el centro de todo lo que hacemos. Es por esa razón que la libertad, tenemos que decir, se pierde, es ajena a nosotros cuando se le da por sentada, cuando se le da como algo trivial a la educación y cuando no se le da el lugar preeminente que tiene educarse. Es por esa razón que a menos que los patriarcas, los padres, los maestros, los líderes de las congregaciones transmitan sus recuerdos, sus ideales a la siguiente generación, la historia de cómo ganaron su libertad y las batallas que debieron luchar a lo largo del camino, la travesía, la civilización, lo que estamos edificando, se puede perder de rumbo. Es por esa razón que debo decir que, sin embargo, lo que es fascinante e importante y neurálgico aquí es la forma, es la manera como la Torá enfatiza a los niños, a los estudiantes, a los participantes de este mundo la cual todos nosotros somos participantes, es que deben formular preguntas. Cuando observamos la celebración de Pesaj, básicamente en la Parashá Bo, 2 de estas 3 pasajes en nuestra porción Bo hablan de eso. Mire que dice el libro de Éxodo 12, 26, 27 para que entiendan. Y cuando sus hijos le digan, vio, cuando sus hijos le digan, y ahí hay un signo de interrogación, o sea, es una pregunta que van a decir, ¿qué es este servicio para ustedes? ¿Qué es este servicio para ustedes? Pregunta. Entonces ahí dice el texto, y le dirán, ¿tú ves? Porque cuando hay una pregunta es necesario una respuesta.
Le dirán, es ofrenda de Pesach para el Eterno. ¿Vio? Es ofrenda de Pesach, o es Corbán Pesach para el Eterno, quien pasó sobre las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando abatió a los egipcios. De ahí toma nombre el libro, el concepto Pesach, que es pasar sobre. Éxodo 13:14 también. Hay una pregunta en medio de él. Quiero enfatizar lo que dice. Nos dice, y sucederá que cuando tu hijo, póngale ahí tu estudiante, póngale ahí eh, tu subalterno en tu trabajo, en cualquier sitio, te pregunte, ¿vio? Por eso la necesidad de formular preguntas. Cuando tu hijo te pregunte el día de mañana, ¿qué es esto? Ah. Otra pregunta, le dirás, con mano fuerte nos sacó el Eterno de Egipto, de casa de esclavos. Impresionante. Por esa razón, mis amados, es que nosotros le hemos titulado a este tema de hoy, la necesidad de formular preguntas. Ahora bien, es interesante también que más adelante, en el libro de Deuteronomio 6:20-21, la Torá nos habla de este pasaje que habla también de formular una pregunta o de un hijo formular una pregunta. Está escrito de la forma siguiente. Dice, cuando mañana tu hijo te pregunte, wow, hermano, qué hermoso es esto. ¿Cuál es el significado de los testimonios, los estatutos, las leyes que el Eterno nuestro Dios le ha ordenado? Entonces dirás a tu hijo, esclavos fuimos del faraón en Egipto y el Eterno nos sacó de Egipto con mano poderosa, con mano fuerte. Qué interesante también que otro pasaje de nuestra porción de la Torá del día de hoy para Shabbat nos enseña que el único que no menciona una pregunta es lo que dice Éxodo 13:8, que nos dice, y relatarás a tu hijo en ese día diciendo, ahí no hay una pregunta, pero dice, y relatarás a tu hijo en ese día diciendo, fue por esto que el Eterno actuó por mí cuando salía de Egipto. Cuando nosotros vemos estos 4 pasajes que acabamos de leer, ellos se volvieron famosos porque aparecen en la Agadá de Pesach. Y los sabios lo han clasificado esto en forma de midrash, como que son una tipología de 4 hijos. Qué interesante. Y lo denominaron como el hijo sabio, al otro le llamaron el hijo malvado o el rebelde, al otro le llamaron el simple, o sea, uno que no sabe preguntar. Al leerlo juntos, los sabios llegaron a la conclusión de que, número uno, los niños deben formular preguntas. Ellos llegan a la conclusión que no importa tu estatus, no importa la capacidad, no importa tu momento espiritual, debes formular preguntas, número uno. Segundo, que la narración de Pesach debe contribuirse o debe construirse, debe edificarse en respuestas y comenzar con las preguntas que formula un niño. También llegaron a la conclusión, y es la número 3, que los padres deben tener la obligación de alentar a sus hijos a formular preguntas. Y al niño que todavía no sabe formular preguntas, se le debe enseñar a preguntar. Ahora bien, cuando observamos todo esto, no hay nada natural en todo esto, nada natural. Por el contrario, esto va drásticamente y dramáticamente en contra de la historia. La mayoría de las culturas tradicionales consideran que la tarea del padre o del maestro es instruir, es guiar y ordenar. La tarea del niño es obedecer. Eso enseña el mundo. Es por esa razón que un viejo proverbio inglés
dice, escuche que dice, a los niños se les debe ver, no escuchar. Niños, obedezcan a sus padres en todo lo que diga, porque eso también es placentero para Dios. Eso dice un texto cristiano popular. En el caso de Sócrates, por ejemplo, quien pasó su vida enseñándole a las personas a formular preguntas, fue condenado por los ciudadanos de Atenas por corromper a la juventud. Pero en el judaísmo, en la fe bíblica, es exactamente lo contrario, señores. Es exactamente lo contrario. ¿Y por qué contrario? Porque dentro de la mente hebrea es obligación, escúchelo, es obligación religiosa enseñarles a tus hijos, a tus discípulos, a tus alumnos, a formular preguntas. Porque cuando hacemos esto, incentivamos un ambiente de crecer, de crecimiento. Es por esa razón que debemos saber que el judaísmo, la fe bíblica, cuando digo judaísmo me refiero a la fe bíblica, la verdadera emuná. Ya sabemos que somos discípulos de Yeshua, a eso me refiero, no me malinterprete. El judaísmo es un fenómeno muy extraño. Es una fe basada en formular preguntas. Y muchas veces preguntas difíciles, que muchas veces son muy contradictorias porque parecerían que están sacudiendo las mismas bases de nuestra fe. ¿Se acuerda usted cuando Abraham preguntó, acaso el juez de toda la tierra no hará justicia? Abraham le dijo, Eterno, ¿por qué has traído más problemas a este pueblo? Hay unas preguntas que están pululando también en la Biblia. Por ejemplo, en los Salmos dice, ¿por qué prospera el camino del malvado? Bueno, esa me la han preguntado muchas veces. Yo he tenido que responder esta pregunta muchas veces de que por qué el malvado prospera y el justo no. Me han preguntado por qué los que no tienen fe en Dios viven bien. Y eso lo preguntó Jeremías también, ¿se acuerda? Y eso me lo han preguntado miles de veces. Cuando vemos el libro de Job también está en gran medida, Job está formulando preguntas. E inclusive el libro de Job nos muestra que las respuestas de Dios consisten en 4 capítulos de preguntas todavía más profundas. ¿Se acuerda usted cuando Dios le dijo, ¿dónde tú estabas, Job, cuando yo senté las bases de la tierra? Esta es una pregunta que Dios le hace a Job. Le preguntó, ¿acaso tú puedes pescar al leviatán con un anzuelo? Le pregunta a Dios. Le pregunta, ¿hará un pacto contigo, leviatán, hablando de leviatán, y lo dejarás que te esclavice de por vida? Es tan profundo este sistema, esta cultura de preguntar, de formular preguntas que generen luz, que en las yeshivot, o sea, en las escuelas rabínicas de enseñanza de Torah, el máximo logro es formular una buena pregunta, señores. Por ejemplo, hay un gran rabino llamado Abraham Twersky, que fue psiquiatra, un hombre profundamente religioso, un hombre con una dimensión espiritual extraordinaria. Él cuenta que cuando él era joven, a su maestro le encantaba desafiar sus argumentos. Y en sus respuestas, muchas veces entrecortadas, le decía, tienes razón, tienes razón. Entonces él tomaba tiempo y le decía, ahora yo te mostraré dónde tú estás equivocado. De igual manera, en una ocasión a Isidore Wright, que fue ganador de un premio Nobel en la física, le preguntaron por qué se había convertido él en un científico. ¿Usted sabe que él respondió? Él respondió lo siguiente. Mi madre
fue la que me hizo científico sin que ella lo supiera. Cuando los otros niños iban a la escuela, les preguntaban, ¿qué has aprendido hoy? Pero mi madre me preguntaba, ¿formulaste una buena pregunta, hijo mío, hoy? Y eso, dice él, este ganador del Premio Nobel de Física, Isidor Ray, que eso le marcó la diferencia en su vida. En otras palabras, el formular buenas preguntas hizo que Isidor Ray se convirtiera en un científico. ¿Qué es lo que yo estoy tratando de enseñarles hoy en esta porción especial de voz que estamos estudiando? Como parte de la porción voz que estamos hablando, mi amado, es que la verdadera fe, el judaísmo bíblico, el judaísmo de Yeshua, no es una religión de obediencia ciega. Y de hecho, algo sorprendentemente importante es que es una religión que tiene 613 mandamientos y no hay ninguna palabra en la Biblia hebrea, mi amado, que signifique obedecer. ¿Cuándo sucedió que fue introducido este concepto en el mundo hebreo? Fue cuando el hebreo fue renovado como una lengua viva en el siglo XIX. Y era necesario contar con un verbo que significara obedecer. Por lo tanto, este tuvo que tomarse prestado del arameo, que es la palabra lexaet. Y en lugar de que una palabra signifique obedecer, la Torá usa el verbo shema, que es un verbo casi intraducible, como muchas palabras hebreas al español. Porque en español tiene varios conceptos en él que pueden tomarse como referencia al significado preciso de lo que la voz hebrea quiere decir. Se puede traducir como escuchar, se puede traducir como oír, se puede traducir como entender, se puede traducir como internalizar o se puede también traducir como responder. ¿Qué estoy tratando de decirle, mis amados, con esta idea de la necesidad de formular preguntas, de crear círculos que generen preguntas? Es que está escrito dentro de la estructura misma de la conciencia hebrea la idea de que nuestra obligación, por favor, escúcheme, la obligación de todos nosotros que estamos aquí, la obligación más elevada es tratar de entender la voluntad de Dios, no simplemente obedecerla ciegamente. No, debe haber una conciencia clara de entender lo que oímos para poder hacerlo efectivamente, lo que Dios nos ordena. Debemos entenderlo y tenerlo consciente en nuestra neshama. Es por esa razón que existe un dicho en nuestro pueblo que dice, ellos no razonan por qué, sino lo que hacen o mueren. Ellos no razonan por qué, sino que lo hacen o mueren. Ahora, ¿por qué? Porque creemos. El judío, el creyente, el hebreo, cree que la inteligencia, escúcheme por favor, es el máximo regalo que Dios le dio a la humanidad. La neshama, el cerebro, es lo más importante que usted tiene. Rashi entiende que la frase de que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, Rashi, que es el infaltable en los estudios bíblicos que nosotros podemos tener. Nadie puede odiar a Rashi porque Rashi es el más grande maestro del Peshat que existe, que es la base de la escritura. Él dice que cuando la Biblia enseña que Dios hizo al hombre a sus imágenes y semejanza, que esto significa que Dios le dio al hombre la capacidad de entender y discernir. Inclusive cuando vemos la amidad, el primer pedido de la amidad de la semana es entendimiento, conocimiento y discernimiento. No es casualidad.
Una de las instituciones más audaces también que los sabios tuvieron en la historia fue acuñar una bendición que se debe decir al ver a un gran erudito no judío. En otras palabras, los sabios de Israel no solo vieron sabiduría en otras culturas, sino que le agradecieron a Dios por eso. Por eso Gilel, el gran sabio, el gran antiguo Gilel, el sabio, el anciano, decía que la sabiduría se adquiere de todas las partes. Cuán lejos está claro de la estrechez mental que tantas veces ha degradado y ha menospreciado las religiones. Yo le llamaría mejor la religiosidad de muchos círculos religiosos, tanto en el pasado como el presente. Es esa estrechez de pensar solamente que son los únicos ellos que tienen la verdad. Es por esa razón que cuando leemos a Paul John, un gran historiador, en su historia de los judíos, él escribió algo tremendo que me gustaría mencionarlo aquí. Él dijo que el judaísmo rabínico era una antigua y sumamente eficiente maquinaria social para la producción de intelectuales. No es casualidad que los judíos son el 50% de los mayores sabios que han existido en la historia, porque se le ha dotado de los premios Nobel en todas las áreas posibles, señores. Las personas más brillantes en la música, en el arte, en la ciencia, en todos los renglones del saber y de las expresiones artísticas y de todo lo que significa este mundo, son judíos, señores. Eso no es casualidad, es por el ambiente que esta fe, el judaísmo rabínico, esa brillante exposición de intelectualidad ha traído al mundo. Y mucho de esto tuvo que ver y sigue teniendo que ver con la prioridad absoluta que los judíos siempre han dado a la educación, a las escuelas, al Beit Midrash, a los estudios religiosos, como un acto incluso superior a la plegaria, a la oración. Es por eso que yo sostengo, a través de un análisis profundo de lo que he tenido por mucho tiempo, es que primero debe tener usted, dentro de su esencia como creyente, un derramamiento de la Torá. Usted no puede orar, ayunar, dar, servir. Mencione cualquier actividad que usted haga en la fe. Si no conoce cómo hacer, eso lo da la palabra de Dios. Por eso primero la palabra, luego el ayuno. Primero la palabra, luego la oración. Primero la palabra, luego el dar. Primero la palabra, luego el servir. Primero la palabra. O sea, la palabra tiene preeminencia. Por eso hablamos anteriormente acerca de la parábola del sembrador. Yeshua mismo dijo en sus propias palabras en Lucas que si el que entiende la palabra del sembrador entiende toda la escritura. Es la llave, la palabra Torah, la llave para, mi amado, la ejecución correcta y precisa de nuestro servicio a Dios. No es casualidad que usted pueda ver que cualquier persona en Israel habla 5 idiomas. Es que desde niños son introducidos en un sistema de aprendizaje dialéctico. Es un sistema, mi amado, distinto al occidental. Estudiar, en otras palabras, es un compromiso. Es un compromiso de vida. Así que todo el que dice, ¿cuánto estudio? ¿Cuánta Torah? ¿Cuánto Shuir? ¿Cuánto estudio? ¿Por qué tenemos que leer tanto? ¿Por qué tantos libros? ¿Por qué que Fernando me manda tantos libros? Es que nosotros hemos entendido que alimentarse de la Torah es la esencia de todo. No es por casualidad. Es que estudiar es un compromiso de vida.
Es que aclarar las ideas, entender lo que las ideas que se manejan en el mundo, la comprensión precisa, sistemática, milimétrica de la Torá, va a traer muchos beneficios. No es casualidad que los sabios de Israel, bueno, y israelitas también, no escatiman nada por encima de estudiar. Ya que el estudiar, el enseñar, el aprender es una máxima, es la máxima vocación de la vida religiosa. Pero también mucho tiene que ver con cómo uno estudia y cómo también nosotros enseñamos a nuestros hijos, tanto nuestros hijos físicos, en este contexto de pesa, pero también a nuestros hijos espirituales. La Torá indica esto en la coyuntura más conmovedora en la historia judía. Justo cuando los israelitas están por partir, se acuerda de salir de Éxodo para comenzar su vida como un pueblo libre bajo la soberanía de Dios. Él está tratando de decirle en estas preguntas que acabamos de leer, transmitan el recuerdo de este momento a sus hijos, como está escrito a través de Moisés, pero no lo hagan de forma autoritaria. Háganlo de una manera sabia, aliéntenlo, motívenlo, impúlsenlo, denle un ejemplo. Alienten a sus hijos, muevan a sus hijos, creen el ambiente para que sus hijos formulen preguntas, que sean personas que cuestionen, que investiguen, que analicen, que exploren. ¿Por qué? Porque la libertad no solamente significa ser libre físicamente, la libertad implica libertad mental, no solamente del cuerpo. Bueno, cuando leemos los libros de Víctor Frank, que fue un superviviente del Holocausto, un psicólogo tremendo, tiene libros extraordinarios. El sentido de la vida como su principal obra. Él habla acerca de esto. Él nunca fue un esclavo. ¿Por qué? Porque su mente siempre fue libre. Es por esa razón que aquellos que carecen de esta confianza, quienes secretamente tienen dudas reprimidas, son las personas que tienen miedo. Los que manifiestan miedo son los que tienen dudas reprimidas, dudas no disipadas. Sin embargo, lo esencial es saber y enseñarles a nuestros hijos que no cada pregunta tiene una respuesta que podamos entender de inmediato. No todo en la Biblia se aprende rápido. Existen ideas que solo entenderás en su totalidad cuando crezcamos, cuando tengamos experiencias vividas, otras que requieren mucha preparación intelectual también, otras que pueden también estar fuera de nuestra comprensión colectiva en esta etapa de la historia humana. O sea, debemos vivir también y servir al Creador, no con todo bien claro, ya que en su momento será claro. Qué tremendo que mientras nosotros escribimos todo esto, todavía no sabemos si existe el bosón de Higgs. Qué tremendo que Darwin nunca supo que era un gen. Incluso el gran Newton, el fundador de la ciencia moderna, entendió cuán poco él entendía y lo dijo en una forma muy bella. Lo voy a citar. Mire qué dice. Newton dijo, no sé lo que pueda parecerle al mundo, pero a mis ojos solo soy un niño jugando en la orilla del mar y entreteniéndome de vez en cuando, encontrando un guijarro más liso o una concha más bonita de lo normal, mientras que el inmenso océano de la verdad
se extiende delante de mi inexplorado frente a mí. Esto dijo Newton. Él comparó su sabiduría, y mire qué tremendo, este hombre ha sido uno de los hombres más sabios que ha existido en la historia. Él se comparó que lo que él conocía era más o menos una gota delante del océano grande, que es la revelación y la sabiduría de Dios. Es por esa razón, mis amados, que al nosotros enseñar a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros estudiantes, a nuestros seguidores, a quien sea que esté en nuestro círculo, sea usted pastor, líder, qué sé yo, lo que sea, debemos incentivar y enseñarles a ellos el seguir preguntando. Crear un ambiente de investigación, de búsqueda, de insatisfacción en el conocimiento que tengo. Es por esa razón que uno de los más grandes sabios denominó, que fue Maimónides. Maimónides dijo, o lo llamó a esto, esta cultura de la pregunta, de seguir investigando, de profundizando, ya que nuestro poco conocimiento es como esa gota, como decía Newton, frente a ese océano inmenso que es la sabiduría de Dios y lo que Él nos quiere mostrar. Y cuando uno tiene el deseo de alcanzarlo, sigue buscando. Maimónides lo llamó el intelecto activo. Debemos activar el intelecto en nuestros estudiantes, activar esa sed de conocer a Dios, lo cual él consideró muy abiertamente como un regalo de Dios. Es por esa razón que debemos afirmar hoy la necesidad de formular preguntas, la necesidad de crear ambientes y plataformas donde la investigación, las preguntas sea el centro. Ninguna fe ha honrado más la inteligencia humana que la fe bíblica. Así que cuando usted se encuentre enfrente de la Torá, no piense que usted está delante de cualquier cosa, ¿eh? Cuando usted tenga una plataforma que escuche Torá, debe oír atentamente para obtener la capacidad de seguir profundizando, de seguir indagando, de preguntar, de excavar y por tanto subsecuentemente seguir investigando más y más para generar más y más información, más y más conocimiento, más y más revelación. La sabiduría, como decimos, eh, tiene una caudal inagotable de información importante para nosotros. Está llena de un simbolismo y de una interpretación simbólica, alegórica, de misterios profundos que nosotros, cuando entramos en ese mundo, las almas sedientas del Creador van a seguir buscando, indagando, no se van a saciar, no se van a saciar con la revelación que tiene de frente, aunque sea insondable, aunque sea grande. Siempre tratarán de dar y de buscar. ¿Y qué es nuestro deber? Nuestro deber es ese. Nuestro deber es profundizar, nuestro deber es buscar, nuestro deber es preguntar, nuestro deber es tocar, nuestro deber es empujar las limitaciones que tenemos para poder llegar a lograr esa revelación que sea clara, precisa en nosotros. En un ambiente de apertura intelectual, en un ambiente de, de un ambiente que prolifera el estudio, no el ego humano, no el absolutismo de las ideas, no, sino que la idea sigue evolucionando y creciendo, es donde se levanta, es donde ebulle la verdadera intelectualidad. Yo quiero terminar
dándoles a ustedes un ejemplo de cómo piensa más o menos un hebreo desde niño. A los niños judíos lo entran en un círculo de enseñanza. Hay un sistema de enseñanza que se llama Pilpul. Pilpul. Mire qué interesante que el Pilpul es un método utilizado por los sabios talmúdicos para tratar de encontrar el verdadero conocimiento y descubrir los activos de la verdad. Pilpul, el método del Pilpul proviene de pilpel, que quiere decir picante. Inconsiste. Mire qué consiste este método. Desde que son niños. No es casualidad que la capacidad intelectual hebrea es impresionante, señores. Son gente brillante, gente increíblemente extraordinaria en su manera de pensar, porque el pensamiento es entrenado desde que son jóvenes. ¿En qué consiste este método? Bueno, consiste en examinar los argumentos pensables, tanto los pro y los contra, procurando hallar argumentos lógicos para los preceptos. Y con esta razón ellos toman esta idea para desmenuzar y analizar cada parte del objetivo a considerar. Por ejemplo, una sentencia de la Torá, despejando de la forma más exhaustiva el sentido correcto de cada vocablo, de cada letra, inclusive de los espacios en blanco de la Torá. Y luego todo esto lo reintegran o reintegra mejor el objetivo a su estado original, dotándolo de un sustrato totalmente posible y totalmente razonable. Luego de esto se examina el objetivo en relación a su contexto y se halla que el análisis de lo particular no coincide con el campo que lo rodea. Entonces, ¿qué hacen? Se retorna nuevamente al análisis. En este sistema esto va transformando la mente del creyente, va transformando la mente del estudiante, va cambiando la manera de analizar del estudiante. Y más adelante, cuando lo particular y lo contextual haya contenido, se examina en relación a sentencias similares en otras partes de la Torá para poder verificar la consistencia de lo que se presume haber hallado como conocimiento. Pero cuando se cree que ya usted ha encontrado y despejado definitivamente el conocimiento, escúcheme que crea esto, entonces se parte de cero y se retorna al análisis particular de la sentencia, pero ahora desde la perspectiva antitética, o sea, contraria. Y así, escúcheme, continúa y continúa el proceso hasta saciar todas las posibles argumentaciones. Es así como se entrena a un niño. A un niño, desde el niño. No es casualidad que un judío a los 12 y a los 13 las mujeres, las hembras, son adultos. Porque han crecido de una manera tan profunda en su intelecto que han madurado rápidamente al entendimiento preciso de la realidad, incentivando análisis, incentivando la pregunta, incentivando lo antitético, incentivando ese crecimiento en búsqueda de la información más profunda, no tan superficial. Es lo que me refería con la dialéctica. La dialéctica. La mente hebrea es una mente dialéctica. No es una mente lógica lineal, sino es una lógica contextual y ramificada en diferentes partes, donde todas las partes, aunque son partes distintas, todas son un complemento de la misma verdad. No es casualidad que los sabios de Israel han entendido y han dicho, los sabios del Talmud, los sabios de la Mishnah, han entendido y han declarado que la Torah tiene 70 caras, señores. Eso me ha motivado
a que el estudiante se aferre a la búsqueda, a la pregunta, a la investigación, y no se aferre a ideas preconcebidas. Dando por sentado el producto de las ideas preconcebidas. ¿Cuál? Una fe ciega que asfixia el pensamiento y que mata también la pureza del sentimiento. Y con esto no quiero decir que esto rompa con lo que los sabios anteriores han establecido como una tradición emanada de Dios, que fue recibida por Moisés. Es que dentro de esta revelación dada por Dios, dentro de este cuerpo teológico revelacional, mejor, es un caudal extraordinario que se bifurca y se prolifera en muchos caminos, siendo todos correctos. Esto fue lo que transmitió Dios. Entonces, cuando la Torá fue dada, fue transmitida la sabiduría en forma de semilla, que para poderse producir en muchos árboles, en muchos bosques y que den mucho fruto ilimitadamente, esa es la sabiduría. Primero hay que sembrarla y dejar que se desarrolle. Esa es la idea. Este es el people. Este es el people. ¿Qué estoy diciendo? Que es un método para descubrir, descubrir, es quitar el velo a lo que está cubierto lo más apropiadamente posible de aquello que no fue revelado, puesto que la búsqueda es la esencia del judaísmo, de la fe verdadera, buscando la mejor manera para hacer lo que Dios nos ordenó y no aquilatarse o anquilosarse en la versión del más afamado. Ah, no, porque tiene fama lo creo, no. Ah, no, porque es poderoso, rico lo creo, no. Ah, porque tiene una iglesia muy grande, sí, le sigo, no. O alguien que es tenido como superior, no. Lo importante aquí es la verdad. Es un método dialéctico. Cada cuestión es pilpel, es picante, como su nombre. Motivado a través de diálogos, de contrapartes, de preguntas de contraparte. Una respuesta genera otra pregunta en busca de construir no una rivalidad o quién tiene la razón o quién ganó, sino que es una herramienta para construir una realidad mejor. Y es indudablemente uno de los más exquisitos procedimientos para el judaísmo para que el judaísmo verdadero, la fe verdadera, no se petrifique, no se vuelva atrofiada, sino que crezca, que siga evolucionando, que siga creciendo. No en la modalidad de una forma pasajera o superficial, no, sino que sea algo vivo, fresco, con pleno contenido vital. Permítame terminar dando un ejemplo. Quiero terminar ya el tiempo se me ha ido. Espero que esto haya servido para que usted pueda interesarse aún más en preguntar, en investigar, en indagar, en ser un buscador de la verdad. Por ejemplo, hay una Mishnah en Baba Metzia, capítulo 1, verso 1, que dice, dos que aferran un manto y uno que dice, lo encontré, y el otro dice, lo encontré. El primero dice, me pertenece todo a mí. Y el otro dice, me pertenece todo a mí.
y cada cual jura que no menos de la mitad de su propiedad, entonces ellos pueden dividirse entre sí el manto. Así está expresada la ley. Escuche, ¿la comprende usted perfectamente? ¿No? ¿Qué estoy tratando de decir? Mire, dos personas que disputan por un mismo manto, que lo agarran, que se aferran en él y que cada uno insiste en que es de su propiedad. Solamente cuando juran que no menos de la mitad es de su propiedad, es que se reparte entre ambos. Tal es que se comprende de la lectura llana, o sea, no pilpulista de la ley. Pues cuando vemos cómo toma la Guemará esta ley, que son los estudios rabínicos referentes a la Mishnah, y las implicaciones y las deliberaciones que se encuentran. ¿Cómo se nos explica la Guemará? Mire, póngame atención. Pregunta, ¿acaso es necesario el uso de dos expresiones? Yo lo encontré y me pertenece a mí. No es obvio, pues, si uno insiste en que lo ha encontrado, está reconociendo que es su posesión. Y luego de los dos intentos de demostrar que una sola de las sentencias es suficiente, se llega a la conclusión de que la Mishnah está determinando acerca de dos casos distintos. El primero es cuando se ha encontrado la prenda y ambas personas reclaman haberla encontrado. El segundo caso es que la prenda ha sido adquirida por compra y cada cual reclama su propiedad a partir de la compra. Entonces la Guemará continúa hallando explicaciones de por qué el mismo reglamento se aplica a ambos casos. A ambos casos. Para pasar luego a preguntar si no era suficiente con dar uno de los dos casos. Y a partir de esto derivar la ley para el otro. Tras la cual se encuentra que ambos modos de adquisición, el hallado y el comprado, son sustancialmente distintos. Y que si se hubiera omitido mencionar uno de los dos, no se hubiera podido derivar la ley a partir del cual fuera sentenciado. ¿Ya entendió? Yo no espero que usted me entienda porque es difícil entenderlo porque nosotros venimos del occidente. Y hasta que no desarrollemos el pensamiento bíblico, nunca vamos a poder llegar a la comprensión de la profundidad de todo lo que las sentencias bíblicas son. Luego se toma el aspecto del juramento que cada uno hace y comienza a derivar en ese sentido el debate. Y ya no es en los modos anteriores del de la adquisición y de la posesión. Se generó otro cuestionamiento, otro debate. Y de allí surgen comparaciones con otras leyes en otros lugares acerca de juramentos. Y estas exposiciones se continúan hasta que finalmente se adopta una resolución consensuada que explica y aclara los fundamentos de la ley en cuestión, sus alcances y sus derivados. Y como usted pudo ver, ¿qué estoy diciendo? Termino aquí. Que como usted pudo ver en los sabios del Talmud, que ebullieron, que salieron de esta mentalidad hebrea, no se quedan con la letra disecada, no generan disputas interminables que producen divisiones y enemistades, sino que al analizar, al investigar hasta las últimas consecuencias posibles, las posibilidades posibles y su antítesis posible, que generan más información y más diálogo hasta que se llega a la conclusión total de todo lo que han determinado. Y cuando se supone que han alcanzado el finisterre, continúa en el análisis minucioso y saludable. No confundir con la pérdida de tiempo de los debates bizantinos, que es lo que ha incentivado el cristianismo y por eso hay tantas denominaciones. Todo el mundo piensa que tiene su lugar y
y de la forma como miran todo, y ya esto está cerrado, ya se acabó, ya somos lo que sabemos y somos lo único. No, judaísmo no es así. El judaísmo es una fe viva que busca el crecimiento constante de los que participan en él, la verdadera fe. No absolutiza nada, sino que sigue creciendo, evolucionando y donde hay más posibilidades de conocer y de saber. Es por eso que decimos que necesitamos incentivar, mis amados, crear la necesidad de formular preguntas. Yo espero que este tiempo le haya bendecido y que le haya ayudado a usted a llenarse más de esperanza para conocer más y crecer en un ambiente de aceptación que incentive el crecimiento intelectual de los que participan en estos círculos. Que el Eterno me los bendiga, que tengan un término de fiesta de los panes y levaduras bendecido. Y oro en esta plataforma para que usted reciba milagros en este tiempo, Nisan, ya que estamos en el mes de los milagros. Ore por sus milagros, ore por la obra poderosa de Dios que en medio de nosotros en este tiempo están ocurriendo de una manera impresionante. Así que nos bendecimos, los bendecimos y nos despedimos hasta el próximo Shabbat, donde tendremos otra charla maravillosa de la porción que continúa. Yo creo que es la porción a Jerimot, así que le damos, le invitamos a que esté con nosotros y que sigamos aprendiendo este maravilloso mundo de la Torah. Shabbat Shalom, mis amados.